Dicen que hay lugares donde el silencio pesa más que las palabras, donde la luna no alumbra y el monte respira como un ser vivo. Ahí, en la espesura profunda del Paraguay, vive algo que no duerme, que no olvida y que jamás perdona. La llaman la mala visión. Y esta no es solo una leyenda, es una advertencia. Ella era hermosa, pero su mirada ya no tenía luz. El fuego que iluminaba su rostro no era de amor, sino de rabia. Los celos le ardían por dentro como brasas. Y en su mente, la traición ya era real, aunque nadie la haya visto, aunque nadie lo haya dicho. Para ella, él ya estaba condenado. Lo ató con sogas de caraguatá. Lo arrastró sin decir palabra. Solo el sonido de las hojas secas, del cuerpo golpeando la tierra, y el fuego que esperaba como testigo mudo. No gritó, no lloró, quemó su alma junto con su cuerpo, y el monte lo supo todo. Esa noche el monte tembló, los animales huyeron, el río se detuvo, y en el séptimo día, bajo una tormenta rabiosa, ella escuchó un silbido. No era el viento, era él, o algo peor que él. El fuego volvió a encenderse solo, y entre las llamas apareció una figura, un cuerpo desfigurado, humeante, con ojos que lloraban sangre. Ella gritó y cayó muerta, pero su alma no se fue. Dicen que desde entonces camina por los montes, encorvada, cubierta de raíces y ramas. Tiene forma de mujer, pero su cuerpo parece un árbol retorcido. De sus brazos cuelgan enredaderas vivas. Sus pechos no tienen leche, sino pequeñas almas atrapadas que gritan de noche. Sale cuando la luna es roja, y si oís su chillido, no respondas, porque si le contestás, ella va a contestarte también, y no con palabras. La mala visión no mata por matar. Ella castiga, busca a los infieles, a los que traicionan, a los que engañan, a los que aman con mentira. Les arranca la lengua para que no vuelvan a prometer en vano. Les rompe los brazos para que no abracen otra piel. Les deja sin ojos para que no vuelvan a mirar con deseo ajeno. Hay hombres que han vuelto del monte arrastrándose, sin poder hablar, sin poder explicar. Y cuando se les pregunta qué pasó, solo lloran, lloran y tiemblan, porque vieron algo. Un camionero afirma haberla visto parada en el medio de la ruta, con el brazo extendido, como pidiendo ayuda. La ignoró, pasó de largo, pero al mirar el retrovisor, ella estaba en la caja del camión, mirándolo fijo, y luego desapareció. En el interior del Paraguay, una pareja infiel se perdió en el monte. Solo la mujer volvió. El hombre fue encontrado, sin lengua, sin ojos, sin vida. La mala visión no es solo un mito, es un espejo, una advertencia. Es la furia convertida en raíz. Es lo que pasa cuando alguien ama con rabia, cuando no se perdona, cuando se ama tanto que se destruye.
Ella es la selva que castiga. Es la madre tierra que no permite la mentira. Es justicia oscura. Si alguna vez estás en el monte, solo, y el viento sopla más frío de lo normal, y algo te llama con voz dulce, no respondas, no hables, no corras, solo cerra los ojos y reza, porque puede ser ella, puede ser la mala visión, y si viene por vos, ya no hay vuelta.